Hoy tenemos la bendición porque le vamos a retiro, tenemos la reliquia con la Santa Cruz aquí. Al final pues vamos a tocarlo todos ustedes con la reliquia. Esa en el medio contiene un pequeño fragmento de la cruz donde murió Jesús, pero un pequeño fragmento, muy pequeño. Y al final pues los vamos a bendecir a todos. Rubén pues los va a tocar a todos con la reliquia de la Santa Cruz. Seguimos con el libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos haciendo la introducción al libro de Samuel. Estuvimos hablando la semana pasada del ambiente de que se desarrolla el libro de Samuel. Está dentro de ¿qué otro libro? De los jueces. Dentro del libro de los jueces. Samuel se desarrolla ya al final de esta conmoción que había en Israel, y este tumulto y esta desobediencia que había en el libro de los jueces. Nos recordamos que cuando Israel entró en Canaán, el Señor le ordenó que asignaran ciudades a los levitas, ¿se recuerdan? En todas las tribus había ciudades que tenían que ser designadas a los levitas. Y así, estas ciudades designadas a los levitas tenían que instruir al pueblo en la ley y en los caminos de la justicia. Pero se recuerdan que aparentemente los israelitas no prestaron atención a la enseñanza levítica, o a lo mejor los levitas tampoco fueron conscientes del deber que ellos tenían de educar al pueblo de Dios en la ley. ¿Y qué pasó? Que se quedaron sin conocer la ley de Dios por muchísimos años. Recuerdan que en el libro de los jueces, un libro tan largo, no se menciona la ley ni una sola vez. Y en los jueces, un libro tan largo, no se menciona el arca ni una sola vez. Y en los jueces, unos libros tan largos, el único levita que se menciona es un sinvergüenza, que fue el que fue a servir a Dios es falso. Así que la situación religiosa en ese momento de Israel era terrible. Ni siquiera echaron a los cananeos. ¿Recuerda que tenían la instrucción de echar a los cananeos de ahí? Y porque el Señor le decía, se recuerdan que tenía que echar a los cananeos, porque los cananeos lo iban a contaminar con sus dioses falsos, como a la larga sucedió. Por eso vemos como cuando uno no sigue las órdenes del Señor, el Señor, yo me he dado cuenta que siempre a la larga, es como las madres, siempre a la larga cuando te dice algo, aunque uno crea que no, a la larga tienen mucha razón. Y en estos años también había un gran problema, ¿se recuerdan? Al no haber casi el culto de Dios, los levitas se habían quedado sin trabajo. No predicaban la palabra de Dios, no tenían nada referente al culto, y hasta Jonathan, el nieto de Moisés, visitó la casa de Micaías. ¿Se acuerda Micaías, el que hizo la estatua con el dinero que tenía? Que más lo había, eso lo abrimos todo en el libro de los jueces. Y vimos toda la historia esta de las imágenes que se robaron de Micaías y todo lo que pasó, el desastre que cayó sobre los jueces en ese momento. O sea que en ese momento Israel estaba en un total caos. Caos social, caos religioso, caos político. Y Samuel creció en ese ambiente. Vamos a ver que aquí en el libro de Samuel aparece de nuevo el arca. Aparentemente en todo este tumulto de los jueces, el arca estaba en la ciudad de Silo, pero no mucha gente le hacía caso al arca. ¿Se recuerdan qué cosa es el arca? El arca es la presencia del pacto de Dios con Israel. El arca, todo el tiempo que esté el arca en el medio del pueblo de Israel, es el recuerdo de que Israel tiene un pacto con Dios y de que Dios tiene un pacto con Israel. O sea que al olvidarse del culto, se olvidaron del arca. ¿Se recuerdan que solamente los sacrificios, ¿dónde se podían hacer? Bueno, en esa época no había templo. Los sacrificios solamente se podían hacer delante del arca. Acuérdense que el templo, hasta que no llegan a Jerusalén, Salomón no lo construye. En ese momento lo que estaba era el tabernáculo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos y pusimos unas gráficas? El tabernáculo que se desarmaba y se armaba. Lo que pasa es que cuando llegaron a la tierra, ellos pusieron el tabernáculo en Silo. El tabernáculo tuvo varias ciudades, pero en este momento el tabernáculo estaba en una ciudad que se llama Silo, y solamente se podía hacer el sacrificio delante del arca. ¿Y por qué pues solamente se podía hacer el sacrificio delante del arca? ¿Alguien se acuerda? No, nadie se acuerda. ¿Qué cosa en Israel son los pecados? En Israel los pecados son una desobediencia ¿a qué? A la ley.
En Israel los pecados son una desobediencia a la ley. ¿Y dónde está la ley? Dentro del arca. Pero entonces si los pecados en Israel es una desobediencia a la ley y la ley está delante del arca, cuando se hace sacrificio hay que hacerlo delante del arca. Por eso que no se puede hacer el sacrificio en ningún lugar que no sea delante del arca, porque el testimonio de los 10 mandamientos, el testimonio del convenio de Dios con Israel está dentro del arca. Entonces cuando se hacía el sacrificio delante del arca, el sacrificio se ponía entre los mandamientos y la gente del pueblo que había pecado. Se ponía el sacrificio que se hacía. Por eso fuera delante del arca no se podía hacer ningún tipo de sacrificio. Por eso estaba leyendo el otro día en el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, que se los recomiendo a todos, que está muy interesante, que el Papa reflexionaba y decía que nosotros no nos damos cuenta ahora, pero que el derrumbe del templo tiene que haber sido un shock violento para el pueblo judío, más allá de lo que nadie se puede imaginar. No por el templo, sino porque al derrumbarse el templo se acabó el sacrificio. Y si se acabó el sacrificio, no había perdón para los pecados. Entonces cada día en el mundo romano que ellos se movían había más contaminación y ya no había sacrificio, porque no se podía hacer sacrificio si no fuera delante del arca. Entonces que el derrumbe del templo para Israel fue una verdadera catástrofe que nosotros no nos podemos imaginar. Claro que ellos no sabían, como escribe Pablo en Hebreo, que cuando Jesús muere en la cruz y se rasga la cortina del templo, el culto pasa del templo al cielo, como va a hablar San Pablo en Hebreos 9. O sea que ellos estaban conmocionados, pero por algo se derrumbó el templo. Habíamos como hay dos formas de ver las cosas. Los judíos estaban conmocionados porque se habían quedado sin sacrificio, pero los cristianos sabían que tenían un sacrificio mucho más perfecto que el sacrificio del templo en el cielo. Por eso que los cristianos no fueron afectados por el derrumbe del templo, porque hacía tiempo que los cristianos no estaban relacionados al sacrificio del templo, porque ellos sabían que el sacrificio del templo era vano, ya no tenía ningún motivo. De hecho, ¿y por qué ustedes dicen que hablo tanto del sacrificio del templo? Porque eso tiene que ver con Samuel. De hecho, hacía tiempo que el sacrificio, hacía por lo menos 300 años que el sacrificio del templo no valía para nada. Porque el sacrificio del templo por 300 años antes de Cristo no valía, porque el arca con la ley se había perdido. ¿Se acuerdan cuando vinieron los babilonios? Que va a decir más adelante la palabra de Dios que Jeremías enterró el arca. Y que cuando Jeremías enterró el arca se viró y cuando se lo olvidó para marcar el lugar donde estaba el arca, no encontró el lugar donde había enterrado el arca. O sea que desde la época de Babilonia, cuando Israel regresa de Babilonia, ya no está el arca con la ley. Entonces, si vemos que ya no está el arca con la ley, cuando Herodes hace el templo ese grandioso de Jerusalén, ya el arca no estaba ahí. Pero entonces el culto que estaba haciendo Israel, los sacrificios, era un sacrificio vano, vacío. Por eso que cuando dicen que Tito, el romano, el general que toma Jerusalén y destruye el templo, que cuando orienta el Santo de los Santos, que ala la cortina, se empieza a reír porque adentro no había nada. Y exactamente así era el culto de Israel. El culto de Israel, a partir de la muerte de Cristo, estaba basado ¿en qué? En nada. ¿Y por qué hacía 300 años que se había perdido el arca con la ley? ¿Por qué se había perdido? ¿Por qué ustedes creen que el arca se había perdido? Porque por la desobediencia del pueblo, porque nunca cumplieron la ley. Andas bien cerca, porque no cumplieron, es lo que tú dices, pero en otra forma, porque no cumplieron el pacto. Si Israel no cumplió el pacto, entonces ya no hacía falta testimonio del pacto de Dios porque Israel no lo había cumplido. Es como hoy en día tú no pagas el carro, viene el banco y te lo lleva. ¿No? El banco te lleva el carro porque tú no has cumplido la parte tuya. Israel no cumplió la parte del pacto y Dios se llevó. O sea, esto es un culto vano. Por eso que el Señor va a decir en el profeta, este pueblo me alaba con los labios, pero no con el corazón. Están alabando a Dios delante del arca, pero no están cumpliendo el pacto de Dios. Por eso que el arca se desapareció y ya el arca no volverá a aparecer. Y si hoy en día aparece el arca es un objeto histórico, no tiene para nosotros ningún valor. Para nosotros tiene más valor el sagrario que cualquier arca, porque en el sagrario está el pacto nuevo. O sea que los que buscan el arca no la van a encontrar, o sea, literalmente desapareció el arca. Bueno, no se sabe dónde está, pero si la encontraran sería un objeto histórico, no tendría ningún valor para nosotros, porque esa arca contenía un pacto que se acabó.
como se han encontrado las vasijas del templo, y la gente lo mira como está en un museo, como una cosa histórica, pero nosotros los cristianos el arca no tendría ningún tipo de valor, porque ese pacto se acabó, y no solo el pacto se acabó, que el Señor desechó el arca, por algo hizo que el Señor hizo que se perdiera cuando los babilonios. ¿Y por qué venían los babilonios a atacar a Israel? A Jerusalén, porque Jerusalén se había olvidado del pacto. Fíjate que todo tiene que ver con ¿qué? Con el pacto. Por eso el arca no estaba. Por eso el Papa Benedicto, en este libro Jesús de Nazaret, él dice que, ¿se acuerdan dónde se unía Dios y en el hombre? Dios y el hombre, ¿dónde se unían en el arca? ¿Se recuerdan dónde se unían? No, la Shekinah es la gloria de Dios. ¿Qué parte del arca se unía? A Marta María dice en el propiciatorio. ¿Qué cosa era el propiciatorio? La tapa del arca. ¿Se acuerdan dónde estaban los dos querubines? La del arca no se abría por aquí como la de nosotros. La de nosotros se abría por aquí para que la gente la vea, porque es una forma de demostrar. El arca se abría por la tapa. La gente le levantaba la tapa donde estaban los querubines y adentro estaba la ley, todas esas cosas. Pero entre los dos querubines era donde bajaba la Shekinah. Entre los dos querubines, cuando Dios hablaba con Israel. Y cuando se hacía Yom Kippur, la expiación, la sangre del animal expiado se tiraba en la tapa del propiciatorio. Entonces el perdón de Dios se lograba ¿dónde? En la tapa del propiciatorio. La sangre del sacrificio se unía con Dios que bajaba. El Papa Benedicto dice que hoy en día nuestro propiciatorio es Jesucristo. Ya el perdón de nuestros pecados no se logra en la tapa de una caja. El perdón de nuestros pecados se logra en Jesús, que ahí está unido la víctima, la sangre y el sacrificio. O sea que el Papa Benedicto dice muy ciertamente que Jesús es nuestro propiciatorio. Pues en este tiempo comienza el ministerio de Samuel, que va a tener una gran influencia, porque en el ministerio de Samuel aparece el primer rey de David. El primer rey de Israel. Samuel está llamado a ungir al primero de todos los reyes, que es Saúl. Y después está llamado a ungir el segundo rey, que es el más importante para nosotros, a David, de donde viene la descendencia de Jesucristo a través de Jesé. ¿Se acuerdan? Jesé, que es el hijo de Ruth y de Booz, que lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Ruth ya estamos muy cerca de Cristo. Ruth y Booz engendran a Jesé. Pueden ser, sí, son los abuelos de David. El primer libro de Samuel, que vamos a comenzar, registra y relata la transición de siglos de teocracia. ¿Se acuerdan que Israel era una teocracia? Teocracia. En griego se llama democracia al gobierno del pueblo. Democracia. Pueblocracia, la autoridad del pueblo. Israel tenía una teocracia. Era el gobierno de Dios. No había reyes, no había presidente. Dios ejercía su gobierno por medio de los jueces y por medio de los profetas. Ahora vamos a ver que a Samuel le toca hacer la transición de la teocracia al reino de Israel. Samuel, una transición un poco repentina después de tantos siglos de teocracia. Y vamos a ver que comienza con el relato del rey Saúl, que no fue absolutamente nada prometedor para Israel. Y después el segundo libro va a tratar el reinado de David, ya como se va a ir consolidando cuando su hijo Salomón hace el templo. Pasamos al primero de Reyes. O sea que por eso estamos en los libros históricos, llamados de la Biblia, libros históricos, que comienzan con crónicas y siguen con el libro de Reyes. Por eso comenzamos a leer el primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comienza así el libro de Samuel. El libro de Samuel, por supuesto, lleva el nombre del personaje principal del libro. ¿Quién va a ser el personaje principal del libro? Samuel. Hubo un hombre en Ramataim Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraínita. Ya sabemos de dónde viene Samuel. ¿De qué tribu viene Samuel? De Efraín. Y sabemos ya el padre de Samuel. El padre de Samuel se llamaba Elcaná. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y otra Peniná. Peniná tenía hijos. Ana, en cambio, no los tenía. Este hombre subía anualmente desde la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Shabaot en Silo, donde estaba
Hofni y Pinhas, los dos hijos de Eli, sacerdote del Señor. O sea que aparece por primera vez la familia de Samuel y vemos que este hombre de la tribu de Efraín tenía dos mujeres. Ya vemos qué mal andaba Israel. Sí, Israel andaba muy mal. Habían violado totalmente la ley. Este hombre estaba violando, porque se puede entender, los profetas tenían varias mujeres porque no tenían la ley. Y cuando no había ley, nadie sabía qué cosa era pecado y qué cosa no era pecado. ¿Para qué se establece la ley? Para que el hombre sepa lo que agrada y desagrada a Dios. Luego entonces vemos que Israel vivía en una gran confusión y lo más triste del caso es que este hombre, Elcaná, era un hombre piadoso. Subía a ofrecer, en medio de un pueblo que se había olvidado de Dios, él subía a ofrecer sacrificio, pero no tenía el menor conocimiento de qué cosa Dios quería de él. Y a nosotros nos asombra y estamos exactamente igual. ¿Cuánta gente hoy en día en el mundo viene a la iglesia los domingos y no tiene la menor idea de qué Dios espera de ellos? Y ustedes se asombran que tenía dos mujeres, muchos de nosotros hacemos cosas peores y vamos a la iglesia el domingo. Algunos lo hacen por desconocimiento, otros lo hacen por pecado. Pero como yo decía en el retiro, el fin de semana, hoy en día el desconocimiento es un pecado. Porque antiguamente una persona para tener conocimiento tenía que ir a un estudio, tenía que ir a clases de catecismo, tenía que ir a las bibliotecas, pero hoy en día con el internet en la casa nadie puede decir que no tiene acceso al conocimiento. Si tú no puedes ir a la clase de Biblia, si tú no puedes ir al catecismo y tú tienes en tu casa una computadora, que lo más seguro que todo el mundo la tenga, tú delante de Dios no tienes ninguna excusa para decir que tú no sabes algo de tu iglesia. Porque antiguamente yo para preparar los temas, cuando yo contestaba antes del internet, tenía que tener montones de libros. Actualmente yo no tengo un solo libro en mi casa para preparar ningún tema. Todos los temas que yo preparo y los retiro, ¿tú sabes dónde yo los saco? Del internet. Luego entonces no hay ninguna explicación para que un católico diga que no conoce la doctrina de la iglesia. Lo único que tiene que hacer es poner el catecismo de la iglesia en el internet, que está en el internet y leerlo no cuesta nada. Tiene una duda, busca un website católico y pon la duda que tú tienes y ahí tú tienes para estudiar todo el conocimiento de la iglesia. O sea que créanme que hoy en día decir que tú no conoces algo de la iglesia es un pecado de omisión. Más claro, si todo el mundo tiene la computadora para buscar conocimientos malos, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener para buscar conocimientos buenos? Créanme, todas las preguntas que me hacen en EWTN, y yo contesto 60 y 70 preguntas todos los días cuando llego a mi casa, créanme, todas las preguntas, cuando yo tengo dudas, las respuestas las encuentro en el internet. Y digo, ¿por qué no me la preguntan a mí? ¿Por qué? Porque tenemos astucia para las cosas malas, pero para las buenas no tenemos iniciativa. Si Israel hubiera tenido internet, ellos no tuvieran justificación ninguna. Pero como tenían que depender de los levitas, hoy en día tú no dependes del párroco, ni del cura, ni del obispo, ni siquiera del papa. Hoy tú dependes de buscar la información sentado en tu casa, en una silla con tu computadora. Entonces no vengan, ¿cuánta gente me escriben católico? No estoy hablando, a mí no me escriben gente de otro, me escriben católico. Católico, ay, pero yo me divorcié hace 4 años y me quiero casar otra vez, ¿yo me puedo casar? Digo, pero esta persona no sabe que la Iglesia Católica no tiene poder para romper un sacramento. Vaya, yo creo muy difícil que una persona no sepa hoy en día. Y si la persona no sabe que la Iglesia Católica no rompe los sacramentos, o es una persona de las más ignorantes que yo he conocido en mi vida, porque eso yo sé desde que soy niño. Desde que soy niño yo sé que los curas no se casan y que la Iglesia no da divorcio, sin estudiar ni siquiera el catecismo. ¿Cómo una persona adulta hoy en día católica va a entrar a un website católico a preguntar? Además, en cada pregunta en el internet, en el EWTN, que son preguntas de conocimiento elementales del catecismo de los 7 años. Y la gente lo pregunta como si fuera la primera vez que lo oyeran. Y van a la iglesia y digo, pero entonces, ¿qué está pasando? Claro que siempre tenemos la excusa, no, porque el cura de mi iglesia no lo enseña. No, perdóname, tú tienes el internet ahí para buscarlo. Búscalo. Ya no tenemos excusa que el cura de la iglesia no, que mi iglesia no se estudia la Biblia. Entra al website de nosotros, busca miles de websites de Biblias católicos que hay en el internet. Pero es que queremos las cosas fáciles, queremos que las cosas nos las pongan masticadas así delante. Como dijo Papa Francesco, las cosas fáciles no van. Y eso, y en Israel, hablaba de esto porque tenemos este caso del Caná, que nos puede decir, el Caná tenía 2 mujeres. Sí, ¿por qué el Caná tenía 2 mujeres? Porque no se predicaba la ley y el Caná no sabía lo que Dios quería de él, como le pasa al 90% de los católicos que van a la iglesia y no saben qué Dios pide de ellos. Y van a adorar a Dios como el Caná, pero van a adorar a Dios no obedeciendo a Dios.
Y la adoración a Dios, sin obedecer a Dios, es presentar ofrenda impura. De nada vale que vayas a la misa tú todos los domingos si tú no obedeces a Dios. Estás perdiendo el tiempo, mejor utilízalo en otra cosa. Estás perdiendo tu tiempo y estás ofendiendo a Dios. Así que no debemos extrañarnos de que el Caná tuviera este problema. Aquí en estos versículos aparece por primera vez este título. Hemos visto que han aparecido títulos de Dios. Vimos en Jueces que apareció el título del Shaddai, de Dios poderoso. Y ahora aquí aparece en el versículo 3 el título de Dios, Dios Shabaot. Dios Shabaot, Adonai Shabaot. Shabaot quiere decir de los ejércitos. Adonai Shabaot quiere decir el Dios de los ejércitos. Adonai Shabaot es el Dios de nosotros cuando sale a la batalla por nosotros. ¿Se recuerdan que en Israel, cuando había una batalla, antes que hubieran reyes, cuando había una batalla, ¿quién salía delante de Israel? El arca. El arca iba adelante y los guerreros iban detrás y iban los levitas tocando el shofar. Porque ¿quién dirigía las batallas de Israel? Dios. Lo dirigía Dios. ¿Y por qué ellos iban el arca adelante? Porque decían, nosotros tenemos un pacto con Dios. Y el pacto va aquí. Si el pacto de Dios va con nosotros no podemos perder. Cuando Israel dejó que Dios fuera su rey y se buscó un rey humano, ¿quién salía al frente? Vamos a ver quién sale al frente de los ejércitos. El rey. Y fue un desastre. Y así pasa muchas veces nosotros. Nosotros muchas veces, en vez de dejar que Dios dé la batalla por nosotros buscamos a alguien que nos dé la batalla en vez de Dios. Y es donde vienen los desastres. Y vemos que este hombre subía a Silo a ofrecer sacrificios al Señor. Posiblemente sea en la fiesta de las tiendas, cuando él subía. En la fiesta del Sukkot. Es cuando él subía a Israel, que era cuando todos los pueblos tenían que subir y se hacían las cabañas alrededor y se ofrecían los sacrificios. La fiesta anual de las tiendas posiblemente era cuando el Caná subía. Y vemos que aquí aparece que había sacrificio. Había sacrificio, aparece ya el señor Shabaot en Silo, y vimos, estaba Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento, y estaban los hijos de Elí, Hofni y Pinjas, que eran los encargados del culto del arca. Estos son otros dos temas, los hijos de Elí. ¿Se acuerdan que el sacerdocio en Israel era venía de una familia, de la familia de Aarón? Nadie que no sea de la familia de Aarón podía ser sacerdote. Dice en el versículo 4, el día en que el Caná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peniná y a sus hijos e hijas. Y a Ana le daba una porción especial, por era su preferida, aunque el Señor había cerrado su seno. Su rival la sahería para irritarla, porque el Señor había cerrado su seno. Así sucedía año tras año. Cuando subía al templo del Señor la mortificaba. Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. El Caná, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está penado tu corazón? No soy para ti mejor que 10 hijos. O sea, vemos el drama. Samuel tenía estas dos mujeres. Una, Peniná, tenía hijos. Ana no podía tener hijos. ¿Se acuerdan que en Israel no tener hijos era una gran vergüenza? Porque en Israel era una gran vergüenza porque se pensaba que si una persona no podía tener hijos, no podía engendrar al Mesías. Y si Dios había quitado a esa persona de la posibilidad de engendrar, esa persona no agradaba a Dios. Este concepto cambia después en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Mesías ya vino. Entonces cambia. En Israel era muy raro, aunque había casos, pero era muy raro el caso de la virginidad. Porque digo la virginidad perpetua, porque casi todas las mujeres lo que querían eran tener muchos hijos a ver si el Mesías nacía de su familia. Así que vemos también aquí pues dos prototipos de las personas de Israel, una que supuestamente está en el pacto y otra que supuestamente no está en el pacto. Digo supuestamente porque eso es lo que ellos creían. Y vemos cómo Peniná, que estaba en el pacto porque tenía muchos hijos, pues se burlaba y sahería a la otra. Como diciéndole, mira, yo tengo hijos, estoy en el pacto y tú no tienes hijos, Dios ha apartado el pacto de ti, Dios no tiene misericordia de ti. Como pasa siempre, al final vamos a ver quién va a ser la bendecida. La bendecida va a ser Ana, no va a ser la otra. Porque, y hablábamos en el retiro esto que pasó, que uno de los graves pecados, de todos los pecados, es la soberbia. La soberbia es el pecado del demonio. Y es uno de los pecados
más grave que Dios detesta. Sobre todo la soberbia espiritual, que es el caso de esta mujer. Las personas que miran por encima a los otros. El otro día una persona me escribía y me decía que un protestante le había dicho, no, porque ustedes los católicos que son idólatras y nosotros que pagamos el diezmo y adoramos a Dios y no tenemos santo. Y yo le dije, mira hermano, esa misma es la parábola que Jesús dijo del publicano y del fariseo. Y dice el Señor que había un publicano orando, gracias Señor que no soy como ese que está aquí atrás, porque yo pago el diezmo, porque yo voy al templo, porque yo soy santo. Y dice que el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. El que salió justificado no fue el fariseo, fue el publicano. Digo, y el protestante está haciendo la oración típica del fariseo. Gracias Señor, porque yo no soy como ese católico. Yo pago el diezmo, yo no adoro imágenes, yo no soy como ese que está ahí. ¿Tú sabes quién va a salir justificado? El que está ahí atrás. Porque el Señor odia el espíritu soberbio. El que dice, yo no soy como ese, yo soy mejor que ese. Y eso fue lo que le pasó a Peniná. ¿Quién se acuerda de Peniná? Nadie, con todos sus hijos, nadie. ¿A quién recuerda el mundo? A Ana, la madre de Samuel, en quien la Virgen María se había inspirado para su cántico del Magnífica. Parte del Magnífica la Virgen lo saca de Ana, como diciendo, así como Ana engendró por obra de Dios, yo también engendro por obra de Dios. Y el Caná trataba de consolarla, no sé yo como si tuviera muchos hijos, pero él no entendía que ella lo que quería tener hijos para no sentirse que estaba apartada del pacto de Israel. Por eso dice en el versículo 9, tras haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, el sacerdote Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró al Señor llorando sin consuelo. ¿Qué hizo este otro? Oh Dios Sabaoth, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidaré de tu sierva y no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. O sea, vemos, fíjate cómo es que el empeño de Ana es estar en el pacto, porque ella no quería una hija hembra, no es por tener hijos, ella quería un hijo varón, pues si tiene hija hembra tampoco estaba en el pacto. Ella quería un hijo varón que era el que perpetuaba la línea del pacto. Y vemos en un pueblo que estaba apartado de Dios, donde no se hablaba de la ley. Esta gente, aunque sin conocer la ley, porque vivía con este hombre que tenía otra mujer, son personas que no eran personas malas, eran personas buenas. Lo que pasa es que no tenían conocimiento de Dios. En este caso, por culpa de los levitas, que no estaban instruyendo. Y vemos que esta mujer supo dónde llevar su aflicción. Vamos a ver más adelante que Saúl no supo dónde llevar su aflicción. Vamos a ver más adelante que Saúl, cuando tuvo una aflicción, fue a una bruja y entró la muerte en su familia. Vemos que esta mujer, en el medio de su aflicción, fue delante del arca. O sea, que esta mujer por lo menos sabía dónde estaba quien podía resolver su problema. Y dice que ella, llena de amargura, oraba a Yahvé llorando sin consuelo. O sea que esta mujer, aunque estaba abatida, aunque estaba afligida, ya tenía sentido que a donde iba a ir era donde iba a ser escuchada. Y hizo una promesa al Señor, le dijo, si me nace un hijo varón, te lo voy a entregar. Te lo voy a entregar como nazireo. Por eso dice que no se le va a pasar navaja por la cabeza. Aunque nunca se termina hablando de Samuel como un nazireo, pero por lo que dice aquí, lo más posible es que Samuel haya sido nazireo, porque ella lo ofreció como nazireo. El hecho de no cortarse el pelo, sacarnos de Sansón, era el voto que se hacía de consagrarse totalmente al Señor, algo un poco inusual en Israel, pero que sí existía. Dice en el versículo 12, mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana lloraba para adentro, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió, no señor, soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa que embriague, sino que desahogo mi alma ante el Señor. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Aquí también vemos el peligro de hacer juicio. El peligro de los creyentes de hacer juicio. Elí vio a esa mujer moviendo los labios. Y mira tú que el dolor salía de Ana, que ella decía que lloraba para adentro.
Y yo creo que cuando uno llora para adentro es un gran dolor, cuando ya no tienes ni lágrimas que echar. O sea, hay que decir que Ana tenía en su corazón un tremendo dolor. Y el sacerdote Elí era un hombre aparentemente de muy poco conocimiento espiritual, como mucha gente en nuestra iglesia, que no sabe discernir cuando una persona tiene necesidad, y muchos de nosotros también, que seguimos igual que el sacerdote Elí. Cuando a veces vemos personas llorando en la iglesia, o llorando en el Santísimo, llorando, y pasamos por el lado con una indiferencia total al problema de esa persona. En vez de ir y preguntarle, hermano, ¿por qué tú lloras? Vamos a orar, voy a estar contigo, vamos a hacer una oración. Nosotros criticamos a Elí, pero nosotros seguimos actuando exactamente como esta gente. Vemos a alguien sufriendo en la iglesia y le pasamos o en cualquier lugar a alguien llorando y le pasamos por el lado, no nos paramos a tener corazón de misericordia, o hacemos juicios errados. A mí eso me olvidó una vez un juicio errado que yo hice, porque el Señor te va enseñando muchas veces a palo. Muchas veces la didáctica del Señor es bastante dura. Una vez cuando yo daba clases de bautismo en la iglesia de San Hugo, que estábamos en San Hugo, siempre que yo daba las clases a los bautismos, y los padres que iban a los bautismos eran personas que iban obligadas. Iban totalmente obligados, iban todos. Y todos cuando llegaban me miraban con caras asesinas. Los ojos que me miraban a mí eran terribles en las clases de bautismo. Y yo, bueno, daba mi clase y trataba de instruirlo. Yo le decía a ellos, mira, ya que tienen que estar 2 horas aquí, yo les voy a pedir que atiendan. Porque de todas formas van a tener que estar, no se van a ir. Y si ustedes atienden, puede ser que el Señor les dé algo esta noche. Pero si se cierran, van a estar 2 horas y no van a salir sin nada. Pero esta mujer me miraba de una forma rarísima. Yo decía, esta debe estar pensando, mira, yo 2 horas perdido aquí. Y yo me empecé a acalorar y sellando la charla y miraba a la mujer y decía, mira con qué ojo me mira. Esta debe estar pensando, mira el tonto la pila de basura que está diciendo. Y yo pensando, ¿para qué vino esta mujer? Tiene una cara de sinvergüenza. Bueno, yo aprendí mucho con eso. Me fui dando cuerda. Pero yo aprendí, fui haciendo juicio. Y cuando se terminó la clase, todo el mundo se fue, ella se fue, pero a poco rato ella viró. Y me llamó para un lado atrás del altar. Y yo dije, ahora me va a dar un escándalo. Y yo me preparé. Y ella me dijo, mientras usted estaba hablando, yo estaba pensando que qué pena que esto a mí no me lo dijo nadie antes. Porque mi esposo andaba en esa vida y cogió SIDA y me infectó a mí y a mis 2 niños. Y ya murió uno, y el que tengo ahora yo sé que se va a morir y yo también. Y para mí eso fue como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Porque yo vi que había hecho juicio y la mujer lo que tenía adentro era un gran dolor. Y yo había hecho juicio solamente por la apariencia. Eso ha pasado como 15 años de eso y a mí nunca se me ha olvidado de eso. Uno no puede hacer juicio aunque tú lo veas con tus propios ojos. Aunque tú digas, yo lo vi con mis ojos. Los ojos engañan como a mí me engañó los ojos de esa mujer. Los ojos engañan. Yo lo vi con mis ojos, pero posiblemente lo que tú viste con sus ojos no es. Yo creo que nadie debe emitir. Yo aprendí desde ese día, a mí nunca se me olvidó, a lo mejor esa mujer ya falleció con sus niños, pero a mí nunca se me ha olvidado la lección que me dio esa mujer. Posiblemente si se hubiera ido, yo nunca me hubiera enterado de la clase de juicio erróneo que yo había hecho. Y el pobre Elí hizo exactamente igual. Lo primero que él asumió, siempre asumimos por lo malo. Esta mujer está ebria. Eso también nos da una idea del estado que estaba Israel. Sabe Dios cuántas personas ebrias habían pasado en la fiesta delante del arca. O sea que eso es una cantidad de cosas. Y en el versículo 17 dice, Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ella dijo que tu sierva llegará hacia tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma. Mira tú, como una sola palabra, una sencilla palabra, vete en paz y que el Señor conceda lo que tú estás pidiendo. Dice que la mujer cuando regresó ya no parecía la misma. Primero había desahogado su corazón delante de Dios. Y segundo, había encontrado, aunque un poco tarde después del juicio, pero había encontrado consuelo en Elí. Elí hizo una oración de liberación aquí. No, Elí echó un discurso del amor de Dios. ¿Tú sabes lo único que le dijo? Vete en paz y que el Señor te dé lo que tú estás pidiendo. Mira cómo una frase sencilla puede darle paz. No hay que tener dones, no hay que tener grandes conocimientos. Mira cómo una frase de las más sencillas puede calmar el corazón de una persona afligida. Vete en paz. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a la adúltera también? Vete en paz, yo no te condeno. El Señor no le echó un sermón.
Bueno, sí, exactamente, vete en paz. Primero vete en paz porque esa mujer lo primero que necesitaba en su corazón era paz. Más que tener un hijo, lo que ella necesitaba era tener paz. Es más que a lo mejor ella no podía tener hijos por la angustia tan grande que ella... ¿Cuántas mujeres yo he conocido que por años quieren tener hijos y no pueden tener hijos? Y cuando adoptan un hijo, a poco tiempo tienen 3 o 4. ¿Tú sabes qué sucede? Que muchas veces nuestra aflicción no permite que Dios obre. Entonces cuando la mujer, por ejemplo, en matrimonio adopta un hijo, ya se le pasa la aflicción, ya tiene un niño y entonces engendran. Yo he visto esos casos montones. Muchas veces la aflicción irracional de uno no deja que Dios actúe, porque muchas veces la aflicción proviene de la falta de esperanza. Y la falta de esperanza para la obra de Dios. Lo más seguro que Ana tuviera es que estaba tan afligida, tan angustiada, tan desesperada, que eso hacía que Dios no actuara. Porque si tú no tienes fe, tú nunca vas a ver ningún milagro en tu vida. Evidentemente, a Ana le faltaba la fe, le faltaba la esperanza, pero Ana buscó el lugar correcto donde ir a deshogarse. Rodeado de cananeos y de cultos paganos y de brujas, ella sabía, aunque muy débilmente, que a donde ella iba, y gracias a Dios que al final recibió las dos palabras que ella necesitaba. Primero, vete en paz, porque lo que necesitaba el corazón de Ana era paz. Hasta que el corazón de Ana no tuviera paz, ella no iba a engendrar. Por eso el Señor dice, vete en paz y que el Señor de Israel te conceda. Samuel no sabía que ella estaba pidiendo, solamente sabía que tenía una gran aflicción. Le dijo, vete en paz y que ese Dios a quien tú has invocado te conceda. Esa simple palabra bastó para que el corazón de Ana se calmara. Y fíjate que lo dice aquí, ella no pareció ya la misma. ¿Cuánta gente han venido a este ministerio y a los 3 a 4 semanas que están viniendo ya no parecen la misma? Porque el Señor lo primero que hace es transformar la cara de la persona y los ojos de la persona. Yo veo gente que ha venido aquí con una angustia tremenda o con un resentimiento tremendo. Me acuerdo de una señora que una vez vino aquí y los otros días volvió, por ese tiempo que no volvía, que al mes de estar conociendo a Dios parecía que le habían hecho una cirugía plástica. La cara se rejuveneció. Porque muchas veces la angustia es lo que acaba con las personas. Y solamente el Señor es el quien puede eliminar la angustia del corazón del hombre. Terminando ya el libro, dice en el versículo 19, se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante el Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz un hijo a quien llamó Samuel, porque dijo, se lo he pedido al Señor. Samuel, Samuel, quiere decir lo que se le pide a Dios. Subió el marido del Elcaná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré, será presentado al Señor y se quedará allí para siempre. Elcaná, su marido, le respondió, haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Y así el Señor cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta que fue destetado. O sea, vemos también que estas son gente que cumplen. Ellos sabían que habían hecho una promesa al Señor y que tenían que cumplirla. Y subieron, me imagino, a presentar sacrificio de acción de gracias en ese momento. Dice en el versículo 24, cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. E hizo entrar en la casa del Señor, en Silo, al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Elí. Ella dijo, óyeme, Señor, por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Este niño pedía yo y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco al Señor, por todos los días de su vida está ofrecido al Señor. Y se postró allí ante Yahvé. O sea, vemos que Ana le hizo la promesa al Señor y vemos que lo que Ana quería era estar en el pacto de Dios. Y ella, como lo prometió, ese niño que tanto había ella esperado, se lo entregó al Señor. Y lo entrega al templo. Samuel va a criarse en el templo de Dios. Vamos a ver después cómo sigue esto, pero vemos
que en este caso Ana actúa como Abraham. Cuando el Señor le pide su hijo a Abraham, Abraham va dispuesto a dárselo. Dice en el capítulo 2, versículo 1, entonces Ana dijo esta oración: mi corazón se alegra en el Señor y mi fuerza se apoya en Dios. Mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. No hay santo como tú, Señor, ni roca como nuestro Dios. No multipliquen ustedes palabras altaneras, no salga de su boca la arrogancia. Dios de sabiduría es el Señor, Él juzga las acciones, y el arco de los fuertes se ha quebrado. Los que se tambalean se ciñe de fuerza, los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. El Señor da muerte y vida, hace bajar al abismo y retornar. El Señor enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del pobre al humilde, alza del muladar al indigente, para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria. Pues el Señor, los pilares del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos ha asentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas. El Señor quebranta a sus rivales. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el poder de su ungido. Partió el Caná para su casa en Ramá, y el niño servía a Yahvé a las órdenes del sacerdote Elí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el canto de Ana, por supuesto que María conocía el canto de Ana. Todas las judías piadosas conocían el canto de Ana. Fíjate cómo empieza el canto: mi alma se alegra en el Señor. Si ustedes ven, no es el mismo canto de María, pero en el Magnificat de María hay elementos de este canto. Parece que María se acordó de este canto. ¿Y por qué era esta acción de gracia? Porque había tenido un hijo que pertenecía ¿a quién? A Dios. María también iba a tener un hijo que no solo que pertenecía a Dios, que era Dios. Y parece que María se enfoca en el cántico de Ana para cantar el Magnificat ya en un contexto de gracia en el Nuevo Testamento. Y de ahí ellos se pasaron a su casa, y Samuel se cría desde muy pequeño en el templo de Dios. Es un consagrado a Dios. Así que la semana que viene nosotros pues seguimos con este libro de Samuel, que es un libro muy, muy instructivo, muy hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.